¿Te has imaginado alguna vez cómo sería gobernar no solo un reino próspero, sino también un harén con 1000 mujeres? Ese fue el desafío del hombre considerado el más sabio que haya vivido. Salomón, hijo de David, no solo construyó el templo más magnífico de su época, sino que además acumuló 700 esposas y 300 concubinas. Una historia de esplendor, sabiduría y, irónicamente, de cómo incluso el más sabio puede desviarse. Sobre los escombros de una nación dividida por conflictos internos, se alzaba ahora un joven monarca. Salomón, cuyo nombre significa paz, asumió el trono de Israel tras la muerte de su padre, el rey David. No era cualquier sucesión, era la continuidad de la promesa divina hecha a un hombre conforme al corazón de Dios. Aquella noche en Gabaón, mientras las estrellas brillaban sobre el territorio de Benjamín, el joven rey ofrecía 1000 holocaustos sobre el altar. El olor del sacrificio se elevaba a los cielos, mientras todo el reino observaba a su nuevo líder. A diferencia de muchos monarcas que iniciaban sus reinados con demostraciones de fuerza militar, Salomón había elegido comenzar con adoración. En la quietud que siguió a los sacrificios, Dios se apareció a Salomón en sueños. «Pídeme lo que quieras que te dé», le dijo el Señor. El joven rey podría haber pedido riquezas, larga vida o la destrucción de sus enemigos, pero sus palabras revelaron un corazón diferente. «Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para que pueda discernir prudentemente entre el bien y el mal». La respuesta agradó al Señor, quien prometió no solo sabiduría sin igual, sino también riquezas y honra como ningún rey antes o después de él jamás conocería. El joven que había ascendido al trono ahora se levantaba como el hombre más sabio de la tierra. El sol de la mañana iluminaba Jerusalén, mientras 2 mujeres se arrodillaban ante el trono real. El salón estaba repleto de nobles, consejeros y guardias, todos en silencio absoluto, mientras el drama se desarrollaba. «Esta mujer y yo vivimos en la misma casa», comenzó una de ellas con voz temblorosa. «Di a luz un hijo, y 3 días después ella también tuvo un bebé. Estábamos solas, sin nadie más en la casa». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas mientras continuaba. «Durante la noche, el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Entonces se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de mi lado mientras yo dormía y colocó a su hijo muerto a mi lado». La otra mujer interrumpió con vehemencia: «No, el hijo vivo es mío y el muerto es de ella». «Mentira», replicó la primera. «El muerto es tu hijo y el vivo es el mío». El salón permaneció en silencio mientras las mujeres seguían en su acalorada disputa. No había testigos, no había pruebas, solo 2 madres, un niño vivo y una terrible contienda. Salomón observaba a ambas mujeres, su rostro se mantenía sereno, aunque sus ojos revelaban una profunda concentración. No parecía alterarse ante el dilema aparentemente insoluble. Entonces habló: «Tráiganme una espada». Cuando le fue entregada ordenó: «Dividan al niño vivo por la mitad y den una parte a cada una». Un murmullo recorrió la corte. La verdadera madre, dominada por la angustia maternal, gritó de inmediato: «Por favor, mi señor, entrégale el bebé vivo a ella, no lo mates». La otra mujer, sin embargo, dijo con frialdad: «Que no sea ni tuyo ni mío, divídelo». El rey señaló a la primera mujer y declaró: «Entréguenle el bebé vivo a la primera, no lo maten, ella es la verdadera madre». Ese día, todo Israel escuchó el juicio del rey y comenzó a temerlo, reconociendo que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Las primeras luces del alba teñían de dorado las colinas de Jerusalén cuando Salomón subió al monte donde su padre David había comprado la era de Arauna, el Jebuseo. El rey contempló el espacio vacío, pero sus ojos veían lo que aún no existía. «Aquí», dijo a los consejeros que lo acompañaban, «levantaremos un templo para el nombre del Señor». Tras años de guerras bajo el reinado de David, Israel finalmente conocía la paz. Y ahora, su hijo construiría no un palacio para glorificarse a sí mismo, sino un templo para el Dios que había dado la victoria a su pueblo. El proyecto era ambicioso,
mayor que cualquier estructura jamás construida en Israel. Sería necesario importar madera de cedro del Líbano, piedras preciosas de tierras lejanas y artesanos especializados de otros reinos. Salomón escribió a Hirán, rey de Tiro: «Sabes que mi padre David no pudo edificar una casa para el nombre del Señor su Dios a causa de las guerras, pero ahora el Señor mi Dios me ha dado descanso por todos lados, no hay adversarios ni calamidades. Por lo tanto, tengo la intención de edificar una casa para el nombre del Señor mi Dios». Hirán respondió con entusiasmo, enviando cedros y cipreses del Líbano, transportados en balsas por mar hasta Jope. Desde allí, Salomón los hacía subir a Jerusalén. El rey reclutó a 30.000 hombres de Israel, enviándolos al Líbano en turnos de 10.000 al mes. 70.000 cargadores y 80.000 cortadores en las montañas trabajaban bajo la supervisión de 3.300 oficiales. En la cantera, el sonido de martillos y cinceles resonaba día y noche, mientras enormes bloques de piedra eran cortados con precisión extraordinaria. Pero en el lugar de la construcción reinaba un silencio reverente. En el templo, durante su edificación, no se oyó el ruido de martillo, pico, ni ninguna otra herramienta de hierro. Así comenzó la elevación del edificio más glorioso que Israel hubiera construido, no solo un monumento de piedra y madera, sino el símbolo visible de la presencia de Dios entre su pueblo. El monte Moria bullía de actividad mientras miles de obreros se movían con un propósito definido. Piedras gigantescas, algunas de varias toneladas, se colocaban con una precisión que desafiaba la tecnología de la época. El templo emergía del suelo rocoso como testimonio de la grandeza de Dios y la devoción de Salomón. El proyecto seguía exactamente las especificaciones divinas. El edificio principal medía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. El pórtico al frente del templo medía 20 codos de ancho y 10 de profundidad. Ventanas estrechas permitían la entrada de luz, mientras que el interior se dividía en 3 secciones: el pórtico, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, Salomón ordenó la construcción de 2 querubines enormes, esculpidos en madera de olivo y cubiertos de oro puro. Cada uno medía 10 codos de altura, con alas que se extendían 5 codos cada una. Estaban uno al lado del otro, con las alas internas tocándose en el centro del santuario y las externas tocando las paredes, cubriendo todo el ancho del lugar santísimo. Las alas de los querubines deben extenderse de pared a pared, instruyó Salomón a los artesanos. Ellos custodiarán el arca de la alianza, donde habita el nombre del Señor. Las paredes interiores fueron revestidas con paneles de cedro, sin que quedara piedra a la vista. Dichos paneles fueron tallados con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y luego cubiertos de oro puro. En el atrio exterior, el mar de bronce, un enorme depósito para la ablución de los sacerdotes, reposaba sobre 12 bueyes de bronce, 3 mirando hacia cada dirección. 10 tazones móviles, cada uno sobre bases ornamentadas con leones, bueyes y querubines, completaban el mobiliario del atrio. Cuando los martillos enmudecían y el trabajo diario llegaba a su fin, Salomón solía caminar solo entre las columnas inacabadas. Bajo la luz del crepúsculo, contemplaba la estructura creciente que albergaría la presencia de Dios. «¿Es posible que Dios habite realmente en la tierra?», murmuraba, repitiendo la pregunta que resonaba en su corazón. «Los cielos, incluso los cielos más altos, no pueden contenerte, cuanto menos este templo que estoy construyendo». Aún con toda su sabiduría, el rey sabía que ninguna estructura hecha por manos humanas podía contener la gloria del infinito. Sin embargo, continuaba, decidido a crear un lugar donde el pueblo de Dios pudiera hallar su presencia. 7 años después de que se colocara la primera piedra, el templo estuvo finalmente terminado. Desde los cimientos hasta el último ornamento, cada detalle se había ejecutado conforme a las instrucciones divinas. Era el momento de traer el arca de la alianza a su nueva morada. La ciudad de Jerusalén se colmó de israelitas que habían venido de todas las tribus. Desde Dan, en el extremo norte, hasta Beerseba,
En el sur, el pueblo llegó para presenciar este momento histórico. El propio Salomón, vestido con sus ropajes reales más espléndidos, encabezaba la procesión. Al son de trompetas, arpas y címbalos, el arca fue levantada por sacerdotes consagrados. Bajo su cobertura de oro puro, resguardaba las tablas de piedra que Moisés había colocado allí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los israelitas tras su salida de Egipto. Con reverencia, ordenó Zadoque, mientras los levitas avanzaban con el arca: «Llevamos la presencia del Santo». La comitiva solemne ascendió a la colina del templo, avanzando lentamente entre la multitud que se postraba en adoración. Cuando los sacerdotes por fin entraron al lugar santísimo y depositaron el arca bajo las alas de los querubines, sucedió algo extraordinario. Una nube llenó el templo, la gloria del Señor manifestándose de forma tan intensa que los sacerdotes no pudieron quedarse para ministrar. La presencia divina había tomado posesión de su casa. Ante esta señal visible de la aprobación de Dios, Salomón se arrodilló sobre una plataforma de bronce en el atrio del templo, a la vista de todos los israelitas reunidos. Con las manos extendidas hacia el cielo, oró: «Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Tú que cumples la alianza y la misericordia con tus siervos, que caminan de todo corazón delante de ti. Pero de verdad habitará Dios en la tierra. Los cielos, incluso los cielos más altos, no pueden contenerte. Cuanto menos este templo que he construido». La oración de Salomón continuó, pidiendo a Dios que escuchara las súplicas de su pueblo cuando oraran hacia este templo, en tiempos de guerra, sequía, hambre o exilio. Finalmente, bendijo a toda la asamblea de Israel. Siguieron 14 días de celebración. Se sacrificaron 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. El aroma de las ofrendas se elevaba a los cielos mientras el pueblo celebraba con una alegría indescriptible la bondad de Dios. En el último día de la fiesta, Salomón despidió al pueblo. Regresaron a sus tiendas gozosos y felices por todas las bendiciones que el Señor había otorgado a David y a todo Israel. Los aposentos de las mujeres ocupaban una amplia zona al sur del complejo palaciego. Jardines perfumados, fuentes que susurraban y patios ornamentados creaban un ambiente de lujo exclusivo para las esposas y concubinas del rey Salomón. Sirvientes y eunucos se movían en silencio, atendiendo los deseos de las cientos de mujeres que habitaban aquel mundo cerrado. 700 esposas de linaje real y 300 concubinas, murmuraba Abiatar, el antiguo sacerdote a quien Salomón había destituido. Ningún hombre puede dividir su corazón entre tantas mujeres y aún conservarlo íntegro para Dios. La estructura del harén era tan compleja como la administración del reino. Rígidas jerarquías determinaban privilegios, aposentos y acceso al rey. En la cima de esta pirámide social se encontraban las esposas extranjeras de linaje real, alianzas políticas vivientes que garantizaban la paz con los reinos vecinos. La hija del faraón ocupaba una posición especial, con su propio palacio construido específicamente para ella. «No habitará en la casa de David», explicaba Salomón, «porque los lugares donde estuvo el arca del Señor son santos». Esa ironía no pasaba desapercibida para los sacerdotes más devotos. El rey mantenía a su esposa egipcia apartada de los lugares sagrados, pero le permitía traer los rituales de su tierra natal. Cada princesa había traído no solo dotes y tratados comerciales, sino también sus tradiciones religiosas. En deferencia a estas esposas reales, Salomón permitió la construcción de altares para sus deidades en las colinas alrededor de Jerusalén. «Es solo diplomacia», justificaban sus consejeros. «El rey no abandona al Señor, solo muestra respeto por las tradiciones de sus aliados». Pero en los corredores del harén, la competencia era feroz. Cada mujer luchaba por ganarse el favor del rey, por disfrutar siquiera algunos instantes de su atención. Algunas lo veían apenas en visitas nocturnas ocasionales. Otras, más privilegiadas,
Gozaban de su compañía en banquetes privados o en paseos por los jardines palaciegos. Las más astutas entendían que el verdadero poder residía en la capacidad de influir en el pensamiento del rey. Y así, poco a poco, las voces extranjeras comenzaron a moldear la mente que Dios había hecho la más sabia de todas. Mientras el templo tomaba forma en el horizonte de Jerusalén, Salomón fortalecía su reino con estrategias que trascendían las fronteras de Israel. Sus alianzas políticas echaban raíces profundas, estableciendo un periodo de paz sin precedentes. El sol matutino doraba el palacio real cuando se anunciaron emisarios de Egipto. Traían a la hija del faraón, ahora prometida como esposa del rey Salomón. Los cortesanos murmuraban asombrados por la relevancia de aquel momento. Egipto, una potencia mundial, ofrecía a su princesa al hijo de pastores hebreos. «Este es un día de honor para Israel», declaró Benaías, jefe de la Guardia Real, mientras la procesión egipcia atravesaba las puertas de Jerusalén. Cientos de sirvientes cargaban cofres con la dote real: oro, lino fino, perfumes exóticos y muebles de ébano. La princesa egipcia, cubierta con velos ceremoniales y adornada con joyas que brillaban bajo el sol mediterráneo, caminó con dignidad por los pasillos de mármol del palacio. Para ella, Salomón había mandado construir una residencia separada, cercana a su propio palacio. «Mi casa está casi terminada», explicó a los consejeros que cuestionaban la sabiduría de traer a una extranjera pagana a Israel. «Pero primero debo terminar la casa del Señor. Por eso, ella vivirá en la ciudad de David hasta que complete su residencia». Esa no sería la última alianza matrimonial del sabio rey. En los años siguientes, princesas de Moab, Amón, Edom, Sidón y de la tierra de los hititas se unieron al creciente harén real. Cada una llegaba con promesas de paz, acuerdos comerciales y ventajas diplomáticas. «El rey debe fortalecerse con muchas alianzas», argumentaba Azarías, hijo de Zadoque, uno de los principales consejeros. «Así, Israel estará protegido por todos lados». Pero no todos miraban con agrado estas uniones. Zadoque, el sumo sacerdote, recordaba con frecuencia las palabras de Moisés: «No tomarás para ti mujer de las hijas de los pueblos de alrededor, para que no te aparten de mí para servir a otros dioses». Salomón escuchaba estos consejos con expresión imperturbable. Su sabiduría era legendaria, su riqueza incomparable. Bajo su gobierno, Israel se expandía pacíficamente, convirtiéndose en un centro de comercio y cultura. ¿Quién se atrevería a cuestionar los métodos del hombre a quien el propio Dios había concedido sabiduría? El sol naciente se reflejaba en el Mar Rojo, mientras zarpaban barcos cargados desde el puerto de Ezión-Geber. En sus tripulaciones, marineros israelitas aprendían las artes de la navegación de los fenicios experimentados, enviados por el rey Hirán de Tiro. Esta flota comercial, construida por orden de Salomón, simbolizaba la nueva era de prosperidad de Israel. «Traed oro de Ofir», ordenaba el rey, «y maderas exóticas, piedras preciosas, marfil, especias, todo lo más valioso de tierras remotas». En el Palacio Real de Jerusalén, Salomón trabajaba incansablemente para convertir a Israel en una potencia comercial. Bajo su dirección se pavimentaron caminos, se establecieron puestos de parada para las caravanas y se firmaron acuerdos comerciales con reinos lejanos. «De todas partes del mundo vienen mercaderes a comerciar en Israel», comentaba orgullosamente Josafat, el cronista real, mientras observaba una caravana de camellos cargados con mercancías de Arabia que entraba por las puertas de la ciudad. La riqueza fluía hacia Jerusalén en cantidades sin precedentes. Cada año llegaban 666 talentos de oro, sin contar los tributos de los mercaderes, los reyes árabes y los gobernadores de las provincias. Salomón convirtió esa abundancia en esplendor visible. Escudos de oro macizo para su guardia personal, un trono magnífico de marfil revestido de oro y copas y utensilios de este metal precioso para su palacio. En la casa del rey no había nada hecho de plata, decían los visitantes impresionados, pues en los días de Salomón la plata se consideraba de poco valor.
Los productos de sus proyectos comerciales alimentaban el lujo de la corte. Se importaban caballos de Egipto y de Cilicia. Carros llegaban desde Egipto a 600 siclos de plata cada uno, y caballos a 150. Salomón, a su vez, los revendía a los reyes hititas y sirios con gran ganancia. Toda aquella prosperidad generaba admiración, pero también preocupación entre los ancianos que recordaban los mandamientos de Moisés. El rey no deberá tener muchos caballos, no deberá tomar para sí muchas mujeres, ni acumular gran cantidad de plata y oro. La noticia corrió por los corredores del palacio como fuego en paja seca. Había llegado una reina extranjera con una caravana tan extensa que su entrada a Jerusalén duró horas. No era una princesa en busca de matrimonio, sino una monarca con su propia autoridad, la enigmática reina de Sabá. Vino para poner a prueba la sabiduría de nuestro rey con acertijos, explicaban los cortesanos mientras contemplaban la imponente comitiva. Camellos cargados de especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas formaban una procesión que maravilló incluso a los habitantes de Jerusalén, ya acostumbrados al lujo de la corte de Salomón. Al entrar en la sala del trono, la reina se mantuvo digna y compuesta. Sus ojos perspicaces escrutaban cada detalle de la corte israelita, la organización de los ministros, la vestimenta de los sirvientes, incluso la disposición de los utensilios en las mesas. Nada escapaba a su atenta observación. «He escuchado hablar de tu sabiduría y prosperidad en mi tierra lejana», le dijo a Salomón tras las formalidades iniciales, «pero confieso que no creí los relatos hasta venir y comprobarlo con mis propios ojos». Durante varios días, la reina probó a Salomón con preguntas difíciles y acertijos complejos. Nada quedó sin respuesta. La brillante mente del rey israelita resolvía cada desafío intelectual con asombrosa facilidad. Fue conducida por el palacio, observando la administración eficiente, los banquetes suntuosos, los atavíos de los oficiales y las escalinatas que conducían al templo del Señor. Cuanto más veía, más asombrada quedaba. «Ni la mitad se me había contado», exclamó finalmente. «Tu sabiduría y tu prosperidad superan con creces los rumores que escuché. Dichosos tus hombres, dichosos tus oficiales, que están continuamente delante de ti para escuchar tu sabiduría». Antes de partir, obsequió a Salomón con 120 talentos de oro, gran cantidad de especias y piedras preciosas. Nunca más llegó a Israel tanta abundancia de especias como la que la reina de Sabá entregó al rey Salomón, señalaron los cronistas posteriormente. Salomón, por su parte, dio a la reina todo cuanto ella deseó, todo lo que pidió, además de lo que ya le había ofrecido con su real generosidad. El cielo sobre Jerusalén oscurecía mientras Salomón ascendía lentamente la colina oriental. Sus pasos eran pesados, muy distintos de la energía que lo impulsaba durante la construcción del templo décadas atrás. La edad avanzada encorvaba sus hombros, pero eran sus compromisos espirituales divididos lo que más pesaba en su alma. Desde su posición, podía ver el humo que subía de varios altares en las colinas alrededor de la ciudad santa. Altares que él mismo había permitido construir para agradar a sus esposas extranjeras, a Astarté, diosa de los sidonios, a Quemos, abominación de los moabitas, a Moloc, divinidad de los amonitas. «¿Cómo llegamos a esto?», murmuraba para sí mientras contemplaba la ciudad que su padre le había entregado. «Yo, que construí un templo para el nombre del Señor, ahora tolero ídolos en su tierra». El proceso había sido gradual, casi imperceptible. Primero, pequeñas concesiones a las tradiciones religiosas de sus esposas extranjeras, simples gestos diplomáticos, argumentaban sus consejeros. Luego, santuarios privados en los aposentos de las princesas. Finalmente, altares públicos en las colinas alrededor de Jerusalén. Su mente, otrora la más brillante de todas, ahora se hallaba dividida entre lealtades opuestas. El hombre que había escrito «El temor del Señor es el principio de la sabiduría», experimentaba la fragmentación de su propia devoción. Natán, hijo del profeta que había servido a su padre David,
se acercó en silencio. «Mi señor, traigo un mensaje del Dios de Israel». Salomón se volvió lentamente. Algo en su mirada revelaba que ya conocía el contenido del mensaje. «Así dice el Señor», comenzó Natán con voz firme, a pesar de la gravedad de sus palabras. «Por cuanto has hecho esto, y no has guardado mi alianza, ni mis estatutos que te mandé, ciertamente arrancaré de ti este reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre, lo arrancaré de la mano de tu hijo». Un silencio denso siguió a las palabras del profeta. Salomón miró hacia el horizonte, donde el templo que él había construido reflejaba los últimos rayos del sol poniente. Su vida había sido una paradoja, el más sabio de los hombres cometiendo la mayor de las insensateces, el constructor del templo de Dios permitiendo la proliferación de altares paganos. La sabiduría sin obediencia es como un edificio sin cimiento, dijo por fin. He escrito miles de proverbios para otros, pero fracasé en vivir de acuerdo con mis propias enseñanzas. Mientras bajaba la colina en dirección al palacio, el rey reflexionaba sobre el legado contradictorio que dejaría tras de sí. Un reino próspero, pero internamente dividido. Un pueblo agobiado por impuestos para sostener su lujo. Un harén de 1000 mujeres, pero un corazón que jamás encontró verdadera satisfacción. El hombre que lo tuvo todo concluía sus días comprendiendo lo que había escrito años antes. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de todo hombre.